Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Y hoy con el capítulo 6 que estamos iniciando, capítulo 6, y nuestro estudio con el versículo 1 del capítulo 6. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, el de Tiberías. Bueno, esto es lo que nos presenta entonces el versículo 1 del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Miremos, como siempre, nuestro contexto bíblico, contexto narrativo y el contexto histórico, esenciales y fundamentales para entender cada uno de los versículos, es decir, las expresiones que utilizan los autores sagrados. Narrativamente, este versículo inaugura una nueva sección dentro del Evangelio de Juan. Aveñamoñe Punujina, terminamos ya con el capítulo 5, versículo 47, que fue, decíamos, como una sentencia final de parte de Jesús para con los que le estaban escuchando. En este caso eran los mismos judíos. Ahora entramos en una nueva sección dentro de su evangelio. Aquí se marca el paso de los discursos polémicos en Jerusalén, que hubo, ¿verdad? Todo lo que sucedió ahí en la piscina de Betesda, y luego hacia los grandes signos realizados en Galilea, Jerusalén, y ahora vamos a pasar hacia Galilea. Jerusalén con el paralítico, y ahora vamos hacia Galilea con todo lo que será después para nosotros. Aquí la multiplicación de los panes, pero no solamente eso, sino que después todo el discurso en el capítulo 6, que viene como siempre a continuación de los milagros o de los signos que realiza Jesús según el Evangelio de Juan. La expresión después de esto no debe entenderse únicamente como una secuencia cronológica, sino como una transición teológica y literaria. Esto es importante también entender en San Juan. Después de esto, etcétera, nosotros podemos pensar simplemente el horario o la fecha. Bueno, estuvo aquí y ahora se fue hacia allá, ¿verdad? O sea, cronológicamente. Aquí más bien lo que nos quiere decir en el camino de la vida espiritual, peañande yacuerarire de nuestra parálisis, ¿entienden? Es decir, de lo que Jesús realizó en el capítulo 5, que curó a este paralítico de Betesda en la piscina. Entonces ahora viene otra enseñanza. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué enseñanza viene después de esto? ¿Entienden? Se refiere más bien a un sentido, por eso, teológico, y un sentido más bien literario que un sentido cronológico. Por lo tanto, el evangelista utiliza el verbo griego aquí, metabaino se dice, pronunciando
así con un trasfondo conceptual del desplazamiento, ciertamente, pero es la vida, es el pensamiento. Peñane acá y allá, peñane aputu uye, llamón ebeñane acá, anila yapitati, anquilosado, bebeñane en nuestra forma de pensar, metabaino, pasar, desplazar la mentalidad. En el trasfondo conceptual del desplazamiento, pasar de un lugar a otro implica también pasar de una etapa relativa a otra etapa. Una etapa de nuestra vida sería en este caso llevar de Yahasaina a otra etapa. Coanga nañay me ve y de una manera paralítica. Nañay me ve, imagina ahí simplemente bajo la Torá, los 5 pórticos, ¿se acuerdan? Y todo lo que significó después ese discurso. Ñajenduba taban ñajenduiba, o entendemos lo que nos iba diciendo. Ustedes no creen entonces en Moisés y así todos estos discursos muy interesantes que ahora con esta palabra metabaino nos vamos desplazando. Ya crecí ya hoy, a pesar de que hayamos entrado en crisis, porque crisis quiere decir justamente crecimiento. Entonces, ya bueno, guatá, ya hambe, catú, ya hacia adelante. Jesús abandona temporalmente el ambiente hostil de Jerusalén y se dirige ahora hacia un espacio donde comenzará a revelarse como el verdadero pan de vida. Ahora en este capítulo 6. Este movimiento físico de Jesús anticipa una nueva profundidad en la revelación cristológica del relato. Es decir, si te dice este metamaíno, vamos a pasar de una situación a otra situación, pero de vida, de entendimiento, de conocimiento. Vaya papeñan de ya oye revelar, vaya papeñan de ya oye cañan de. Esa es la manifestación. Entonces pasamos de una situación, de una etapa, vamos pasando hacia otra nueva etapa mucho más profunda, que va a ser sobre la revelación del verdadero pan de vida. Es una revelación cristológica, por lo tanto, del relato. Si vamos a mirar desde el aspecto histórico, queridos amigos, el mar de Galilea, también llamado el de Tiberíades, era una de las regiones más activas del norte de Palestina. Siempre el norte parece que siempre se va realizando más, es más movimentada, parece, dentro de sus riquezas también. Bueno, tenemos que ubicarnos en Israel, en cada una de estas naciones. El sur, ciertamente, que es un lugar mucho más pobre en el sentido también de la tierra, el desierto de Samaria, el desierto de Judá, todo lo que significa esa parte del sur. El norte, sin embargo, es una tierra mucho más fértil. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 1. Iniciamos con este discurso posterior, después del milagro, porque casi el signo de Juan, el más que milagro dice los signos, y luego siempre un discurso también. Este será sobre el pan de vida. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Entonces hablábamos de un contexto histórico que es muy interesante. Ir al mar de Galilea, también llamada de Tiberías, era una de las regiones más activas, decíamos, en la parte norte de Israel. El nombre Tiberías remite directamente a la ciudad fundada por Herodes Antipas en honor al emperador romano Tiberio, reflejando la influencia política y cultural de Roma sobre el territorio judío. Esto es importante porque el evangelista no sitúa la acción en un espacio aislado, sino en una región atravesada por tensiones entre la tradición judía y la romanización imperial. El lago funcionaba como centro económico de pesca, comercio y tránsito entre aldeas galileas. La escena se desarrolla, por tanto, en un ambiente social dinámico, donde convergen pobreza rural, expectativas mesiánicas y presencia del poder imperial. Pobreza rural,
hay una expectativa de liberación, todo que la Mesías, y por otra parte también está la presencia del poder de Roma imperial en este lugar. Esto nos ubica ya para pensar en el contexto cultural antropológico, como siempre. El mar tenía, en el imaginario bíblico, una fuerte carga simbólica. Aunque aquí se trate técnicamente de un lago, el término usado conserva resonancias del mar como un espacio de transición, incertidumbre y manifestación divina. El mar, queridos amigos, siempre tenía esta connotación, la connotación de lo misterioso. Porque como lago, bueno, es un lago, no es tanto, pero sin embargo el mar, por sus profundidades, entonces siempre significó más un misterio. Operarla continuamente se acuerda ombojera la mar de Galilea, por la manifestación divina. El mar es el lugar donde Dios también se manifiesta, la fuerza, la potencia, las profundidades del mar. En el mundo semítico, atravesar aguas frecuentemente evocaba cambio de etapa o preparación para una intervención de Dios en la historia, atravesar el mar. Y del aspecto social, las comunidades alrededor del mar de Galilea dependían profundamente de la pesca y del intercambio económico regional, formando una sociedad donde la subsistencia diaria estaba estrechamente ligada a la naturaleza y a los sistemas tributarios, porque aquí siempre entonces corría mucho más dinero, digamos, por el comercio. Entonces los sistemas tributarios que estaban impuestos por Roma. Y por eso, ahora mirando de un aspecto antropológico, bien humano, aquí el versículo nos está presentando al ser humano en condición siempre de movimiento y búsqueda. El hombre que va buscando, el comercio mismo siempre nos pone en una búsqueda, ¿verdad? El movimiento que nosotros hacemos. Ya ye por acá y la gente lleva, pero ye por acá, va a la llevar ye por acá y nadie. O sea, está buscando de una o de otra manera la sobrevivencia, el salir adelante, el negocio, el trabajo. Jesús no permanece estático dentro de estructuras rígidas, dentro de instituciones cerradas. No, Jesús no permanece estático. Él siempre sale a recorrer, se desplaza hacia las periferias humanas y existenciales. No hablan de Papa Francisco de lleva. Hay que salir, dice, hacia las periferias existenciales, es decir, del hombre. Ya por acá, ya esa. Por eso hablábamos hace rato de una pobreza rural. Por otra parte, también dentro de esta periferia humana y existencial es la búsqueda y la espera del Mesías, es decir, de ese liberador y salvador. Y dentro de esto también el mirar y el ver cuál era la influencia de romanización, la fuerza imperial que estaba sobre ellas. Esta es la periferia que nosotros podemos entender desde las periferias humanas y existenciales. Esto revela una antropología dinámica. La revelación ocurre en el camino, en el tránsito y en la movilidad de la vida cotidiana. Además, el acto de pasar al otro lado posee una dimensión simbólica profunda. El hombre necesita atravesar límites conocidos para abrirse a nuevas comprensiones. Es decir, que el hombre tiene que pasar, tiene que hacer ese paso. Dando ya poya yajina, entonces, no hay, siempre tiene que procurar abrirse a las nuevas realidades. Si no nos abrimos a las nuevas realidades, ya pitao bebé ñañembo, tija peiniga tu mayuila ñase, ya pitata. No va a haber ese crecimiento, no va a haber esa posibilidad de ir siempre hacia adelante. El trasfondo del término griego que se utiliza aquí, el peran, el más allá, peram, o al otro lado del lago, sugiere precisamente esa ruptura de frontera física y espiritual dentro de la existencia humana. Es decir, al otro lado del mar, al otro lado del lago, más allá de. Entonces, ahí se ina, ale, ya que ya ye por acá, que ani que la ya pitati, ani que ya ñanquilosajina ave.
Esto es interesante, ¿verdad? Porque para toda pastoral prácticamente funciona de la misma manera. La ñaña en botino y la ñaña de oficina, la ñaña en botino, aire acondicionado, wibe, etc. Naña, mesacaino, anañas en ducaino. ¿Cuál es el evangelio? Pablo en este sentido es un capo, ay de mí si no evangelizara. Y por eso es que los medios de comunicación hoy en día son fenomenales, porque, y las redes hoy en día más todavía, ¿verdad? Porque y catuña un aje, entero etea y catulaña un aje. Y ahí está. Ir hacia las periferias, dice aquí, y el Papa Francisco utiliza mucho, periferias existenciales. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 1. Estamos iniciando aquí este milagro que va a ser el milagro del pan de vida, la multiplicación de los panes, este signo según San Juan. Pero sobre todo después los discursos sobre el pan de vida. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. En cuanto a las palabras claves que encontramos en este versículo, en primer lugar es el peran, ya hemos dicho algo al otro lado, más allá, atravesar un límite, el peran. Ya que amouto, ya pestago, a ver. No podemos anquilosarnos, tenemos que buscar siempre algo nuevo. El hombre siempre busca de por sí algo nuevo. El hombre es como que curioso y esto es lo que le ayuda también a crecer, a ir desarrollándose. Es como que va tanteando, por acá, y le ayuda a seguir progresando. Ciertamente que de vez en cuando me lleva ahí la lleva, ahí lo llevo por ambay, pero en fin, si hay buenas intenciones, por lo menos está en una búsqueda continua. Este término significa al otro lado y funciona como un adverbio espacial, un adverbio del espacio. Y así se indica el desplazamiento hacia otra región. En la narrativa de San Juan, el movimiento físico frecuentemente posee también un valor simbólico y teológico. Es decir, entonces la San Juan Geisente peran porque ojo físicamente de un lugar a otro. Sino que también psicológicamente, pero sobre todo religiosamente, teológicamente, o esa caseña de que siempre en el hombre, en la persona, existe un movimiento profundo del espíritu. Entonces ya ella ya da ya pitayo bebena da cuñan de cayuea ya pita aveña anquilosa, sino que ya mañana ya estamos en una búsqueda continua, el hombre en movimiento. San Juan utiliza este desplazamiento para mostrar que la revelación de Jesús no queda encerrada en Jerusalén, ni limitada también a los espacios institucionales del judaísmo. Esto de quedar encerrado siempre, problema muchas veces. Entonces, el famoso status quo, esto nadie mueve, peisha vacue, peisha antana hoy, a peisha van por toda la vida más o menos. Entonces, cuando no hay movimiento, no hay crecimiento. Y aquí Juan nos está mostrando, el peran quiere decir no solamente un movimiento físico, sino que un movimiento de mentalidad, un movimiento en nuestra relación, en la relación como comunidad, en la relación como búsqueda de Dios. No nos encerramos entonces en los espacios institucionales y menos aún a los espacios simplemente del judaísmo oficial. El otro lado, el peran, representa un nuevo escenario donde se manifestará una comprensión más profunda de quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? En este movimiento. O sea, algo nuevo, el peran. Después de esto, peuguajina lleva, coabeo cueo, joina mogoto. Upeago dice, abeo oye ya puma él hizo el gran milagro de curar al paralítico.
Cuando Ñande ya sata después de esto, ya por parireu vea, Ñande ya sata hacia otra realidad. El peran anticipa entonces ese paso de una comprensión de lo que es superficial hacia una fe mucho más madura. Upe oye ya po macueguri, upe a la Ñande ñañamindu umacuege se hinaguri. Japean iré la llamita lluvebe. Entonces, algo más. Siempre vamos de lo superficial, de lo que conocemos, tal vez no conocemos todo, pero con hacia una fe mucho más madura. Y aquí entramos con la palabra Tiberías. Tiberías, espacio de romanización e influencia imperial. Tiberías, Tiberio. Entonces entra la influencia construida por Herodes Antipas de esta ciudad en honor del emperador Tiberio. Este término funciona como identificación geográfica, ciertamente por ser ciudad, Tiberías, sobre el mar de Galilea. Sin embargo, el evangelista no menciona este nombre casualmente, sino que introduce un trasfondo político y cultural preciso dentro del relato. Si vamos a mirar desde el aspecto exegético, nuestra exégesis más profunda de este término, Tiberías sitúa a Jesús dentro de un territorio marcado por la presencia del poder romano, primera cosa. A ver, entonces, no es la pecha antea, sino que hay una influencia romana. Entonces el autor sagrado, San Juan, deja entrever que la misión de Jesús ocurre en medio de tensiones históricas. Pero son tensiones históricas bien concretas. Y ahí se le ubica a Jesús. A Jesús no se le saca entonces de una realidad política. No se le saca a Jesús de una realidad de lo que está viviendo el pueblo y justamente al que Jesús viene a responder, ¿verdad? Ñantente muchas veces la ñandebiro llevan a ñantente guasui. Va para la religión. Que tiene que haber justicia porque sin justicia no hay paz. Y si hay justicia no va a haber niños de la calle, indígenas no atendidos, pobreza, en fin, muchas mondajana y borimo, años de PTV, todas esas cosas. De políticos ahí mandé. Elder Câmara, uno de los grandes obispos de Brasil, del norte de Brasil, justamente él decía: cuando doy comida a los pobres, soy un santo, hey, ese es igual. Porque doy comida a los pobres, soy un santo. Y cuando pregunto por qué los pobres no tienen pan, dicen que soy un comunista, hey. O por Andujagüera, o por Andujina, ahí dice, ahorita ya te ve la imboria juga, te comunista. Porque, o por Andú, imagínense. Pero si yo doy el pan, no, todo tranquilo, todo tranquilo. Ese es un santo, un hambreo ahí. Va, ese voy a por la sociedad, ¿entiendes? Dar el pescado o lo que sea, ¿entiendes? Santo. Pero la de por andú era ellos, eran con ala, pesan de estudio, peala ando carui, peala ahí pecayere, era ya de esta pesan ahí, o a pedazo, era ellos, era un hambreo ahí. Ese es un comunista. Elder Câmara, imagínense, un gran obispo de Mariana, en Brasil, al norte. Bueno, entonces aquí tenemos que entender que este autor sagrado, es decir, Juan, nosotros le atribuimos a Juan, nos deja entrever que la misión de Cristo ocurre en medio de tensiones justamente históricas concretas. No es que Jesús viene a mirar y a contar angelitos, ¿verdad? Sino que él también vive dentro del imperialismo. En ese momento estaba Roma, con la fuerza y el poder político imperial. Estaba también la presión económica, también estaba la transformación cultural. Todos estos elementos son influencias, ¿verdad?, por presiones que uno va recibiendo desde afuera. Y sobre todo la transformación cultural es muy fuerte dentro de cualquier grupo. Ahora, el Evangelio no se desarrolla en un vacío espiritual. No es que el Evangelio se va escribiendo en un vacío que uno no sabe ni de qué está hablando, ni de qué vamos a hablar, ni vamos a escribir. Un vacío espiritual. Lo que me viene en sueño,
lo que aquí Dios me va dictando. No, el Evangelio, queridos amigos, va dentro de la complejidad real de la historia humana. Vean añañangare con mis añas en Duponan, y sobre todo para todas aquellas personas que siempre están de la piñón fijo, siempre te repiten lo mismo. Siempre, que hable de Dios, que no hable de política, pues no entendéis. Entonces, el Evangelio no se desarrolla en un vacío espiritual, sino dentro de la complejidad real de la historia humana. Para eso está el Evangelio, la buena noticia, el Dios que se hace carne, el Dios que se hace presente, para compartir nuestra misma humanidad y de nuestra humanidad pecadora, que ha caído en el pecado, justamente nos pueda quitar de esa situación para vivir como auténticos hijos de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, y estamos iniciando con el versículo 1. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades. Queridos amigos, nos preguntamos enseguida, ¿qué es lo que este versículo 1, Ñamoñe Purúgina, el capítulo 6, el Añanembo Esea? Nosotros veíamos las palabras claves, el peran, al otro lado, más allá, atravesar un límite. Diga tú y la yapitalla ego, y siempre mirar hacia adelante, atravesar los límites. Luego estábamos viendo también la palabra Tiberías, que quiere decir el mar para nosotros, a pesar de que es un lago, pero que nos hace entrever la complejidad de lo que es el mar como tal, el mar. Siempre hay que ir a la profundidad, siempre ahí está el misterio de Dios. Entonces Dios no viene simplemente aquí a desarrollar una cuestión que nos hace pensar que es un vacío espiritual, decíamos, sino que siempre hay una gran complejidad real sobre la historia del hombre, la historia humana. Ya después tuvo mis aguayas para que no exista todo lo que nosotros lastimosamente seguimos viendo en medio de nuestro pueblo y de nuestra gente. Y entonces, ¿qué nos quiere enseñar? En primer lugar, el otro lado, el peran, simboliza apertura hacia nuevas dimensiones de la revelación. Nuevas dimensiones, queridos amigos, peran. Juan tiene este interés. Entonces la hojaína lleva el evangelio, las ironías de peran, porque ya tengo la yaleta ahí. A la yalero, upe yaleo, vea, lleva. Llama ñamilla, calculá, ya guapuña, yamindu uja, ya emba, la San Juan y semilla sejina coabe. Dale fuerza. Apertura hacia nuevas dimensiones que tiene que cambiar tu vida. Es la nueva dimensión. Todo aquello que es corrupción, todo aquello que es negativo en la vida, en la historia del hombre, la obediencia ya esperan pasar del otro lado. Sobrepasar sobre esas dificultades para llegar a nuestro objetivo. Una primera enseñanza magnífica. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que el Evangelio presenta una fe dinámica que implica movimiento y transformación. Siempre va a implicar en nosotros esa dinámica de cambio, esa dinámica de transformación. Y entonces la yapetaco ape en una simple manera de pensar quietista. Desde ahí nosotros pensamos, pero todo como estar siempre en tu oficinita, aire acondicionado, mañana esa está la realidad del mundo. Es muy difícil, queridos amigos, si es que uno, como dice el Papa Francisco, nos salimos a patear la calle, ¿verdad? Es decir, a caminar y se vea. Rejore y cuare, yeje alan de pueblo, yeje alan de gente. Y cua ponan evalo y cotea. Nosotros muchas veces, y lastimosamente también, creo que es un estilo y un sistema
que se impone, ¿verdad? Y bueno, esa es nuestra realidad actual. Ojalá que algún día todo eso cambie, pero los que tienen que mirar y conocer esa realidad, pero dije, la pueblo donde muchas veces son justamente los que menos llega a la pueblo donde. Primero luego por su seguridad, la seguridad. Nambre hoy la seguridad, la majeta o utajina. Un día antes, 2 días antes, no sé lo que sea. Diga tú y yo, ya veo, ya ve, que ni mí, o lo que sea. O sea, nosotros mismos vamos creando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se entiende, ¿verdad? Uno entiende cuál es la situación. Porque al mismo tiempo, estar en esos lugares y en esos puestos también, nosotros creamos también distancia con la gente, en lugar de justamente hacer lo contrario. En vez de que ella dije, nosotros creamos distancia, pero con las injusticias que nosotros creamos, entonces ya asegurata. A ver, mavo y qué tamaño, tío, y qué mava, muy gente, que esto y que aquello. Y eso lo vemos, ¿verdad? Lo vemos lastimosamente. Una seguridad, pero nambreo y jambare, vaya. Y después no es no solamente eso, ¿verdad? Porque los que rodean a los que están en el poder, etcétera, etcétera, ¿quiénes son los que rodean? Y normalmente son los tembiguay. Tembiguay o la homia, porque o nos emiman te dan la itajada. Entonces hace parte del equipo, ¿entendiste? Porque esto pues se juega en equipo. El equipo de los buenos y puede haber también el equipo, y hay el equipo de los malos, ¿entendiste? Porque nada, hoy en día no podemos jugar como llanero solitario. Mi revista y llanero solitario, pero da la solitario ya porque de indio y llegué Thor, bueno, lo que sigue anda y hoy es la llanero solitario pero la mentalidad, pero oye por la justicia lleva, oye por la ¿verdad? Es interesante, va solucionando los problemas, o pillar, o ya, y entonces procura solucionar. Bueno, es una manera de transmitir el individualismo, ¿verdad? Oye, hay revistita y hay película, entonces ya que Superman, el hombre que está por encima de los otros, de todo, y vale, oíbe. Vea más o menos y solitario mie, ayer. Vea y solitario mie. Porque gente, vea, pero ahí vale, yo ya por solitario, a ver. Oye, Robin y Batman, vea entre dos por lo menos ya lleva. Pero siempre con esa imaginación más bien de alguien que se mueve de una manera muy solitaria. Bueno, esas son ilusiones en realidad. Entonces aquí tenemos que mirar que así no se trabaja, ¿verdad? Eso es justamente el antagonismo de lo que el Evangelio y la palabra de Dios nos propone. Lastimosamente que también nosotros muchas veces en grupo nos ponemos para hacer el mal, ¿verdad? Así es que una enseñanza muy importante es que la misión de Jesús ocurre dentro de contextos históricos y políticos concretos. Y esa es la realidad concreta donde nosotros nos encontramos. Vean, la misión de Jesús ocurre dentro de contextos históricos y políticos concretos. O sea que nosotros, queridos amigos, estamos llamados a transformar nuestra sociedad, pero ciertamente dentro de nuestro contexto histórico y político. Nosotros estamos dentro del mundo. ¿Se acuerdan cuando este mismo Evangelio de San Juan, y después oportunamente vamos a seguir estudiando y leyendo, dice, ruego por ellos, dice, que ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Interesante. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto histórico, en un contexto político, concreto, pero sobre eso tenemos que trabajar. Y desde ahí vamos a trabajar.
Una cuarta enseñanza es que Galilea era un espacio atravesado por tensiones sociales, económicas y culturales. Tampoco no es una Galilea ideal, ¿verdad? Sino que hay tensiones sociales, hay tensiones económicas, hay tensiones culturales y bueno, y es ahí donde Jesús camina y es ahí donde Jesús se encuentra. Y luego, como última enseñanza, queridos amigos, Dios se manifiesta también en los caminos, transiciones, desplazamientos humanos. Es decir, Dios que se manifiesta en todo movimiento, en toda situación, en el devenir de la vida, queridos amigos. Entonces, en todos estos desplazamientos de nuestra vida, en todos los desplazamientos de nuestra propia existencia, ahí es donde Dios se manifiesta. Lleva cuando hablo de historia de la salvación y presento el contenido de la Biblia, porque la Biblia tiene un único contenido tiene la Biblia, que es la historia de la salvación. Ambas dice historia quiere decir sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Pero es lo que nos está explicando aquí. Dios se manifiesta en los caminos, en las transiciones, en los desplazamientos humanos, es decir, en los sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.